Hola Internet. Ha llegado mi época favorita del año y por lo tanto es hora de descender una vez más a las profundidades de la psique humana, desde donde varios autores invitados nos han proporcionado 4 horripilantes historias que les pondrán los pelos de punta. O tal vez no, pero al menos son interesantes. Similar al cómic anterior, en esta ocasión permitieron que los artistas le imprimieran su propio estilo al universo Simpson. Y aunque el resultado puede que no siempre sea el más agradable, es muy grato ver a la familia amarilla desde otros puntos de vista, como en la portada en este caso, que le rinde homenaje a la revista Los famosos monstruos del filme, la cual era una publicación dedicada al cine clásico de terror y tenía este tipo de representaciones artísticas de sus monstruos en sus cubiertas. La primera historia de este número se titula Halloween. ¿Voy a arriesgar mi canal por poner 5 segundos de una canción de esa banda? Nah. Los habitantes de Springfield están reunidos en la avenida Siempre Viva en la noche de brujas. Tenemos aquí a Lenny como Ash de Evil Dead y a Milhouse como Ash Ketchum. Por fin ganó una liga Pokémon, pensé que ese día nunca llegaría. Homero y Marge intercambiaron identidades, y también hay unos cuantos héroes de DC. Rafa como Linterna Verde, Nelson como Orión y Lisa lleva un disfraz de Robin. El más interesante sería el de Bart, quien está disfrazado de Grendel, un antihéroe y asesino proveniente de los cómics independientes y que alguna vez se cruzó con Batman. Lisa lo confunde con un personaje del poema épico Beowulf, del mismo nombre. Todos están felices esa noche. Todos menos los niños Flanders, quienes le preguntan una vez más a su padre por qué no pueden participar de la festividad. Demasiado azúcar y sacrilegio, responde él, y ya sabemos lo que les causa el consumo de dulce. Según Ned, Halloween es la única noche en la que no conocemos los planes del diablo. Pero de hecho sí tenemos una idea, ya que lo encontramos en su habitual partida de batalla naval de los jueves con el señor Burns. El viejo millonario nota cansado al príncipe de las tinieblas y le pregunta si puede animarlo con algo, como café o el alma de Smithers. Pero el diablo responde que está cansado de las almas porque todas son iguales. Burns sugiere que diversifique su reparto de espíritus llevándose los de unos niños. No obstante, al infierno no le permiten reclutar almas de infantes. Por suerte para el diablo, los empleados del sindicato de la planta nuclear firmaron las almas de sus familiares a cambio de tener papel higiénico de 3 hojas en los baños. No aprendieron nada del tema del plan dental, ¿no? Burns le cede entonces el contrato de Homero Simpson para que pueda apoderarse de sus hijos. Mientras tanto, Bart cambia el buzón de la casa de Flanders por el de la suya, y Lisa cuestiona el motivo de esa broma. No puedes preguntar por qué, le responde Bart. Solo tienes que confiar en esa pequeña voz que te dice ¡hazlo! ¡Hazlo, hazlo, hazlo! A lo lejos, 2 secuaces del demonio causan caos en la ciudad buscando la casa Simpson, ya que no quieren preguntar por direcciones. Luego de que su padre les da las buenas noches, Todd le muestra a su hermano un libro que trajo de la biblioteca, Harry Potter. Rod le advierte que su padre no les deja leerlos, pero Todd no se alarma y se pregunta qué sería lo peor que podría pasar si abren el libro. De repente, los 2 demonios irrumpen en su habitación, les arrancan sus espíritus y los arrojan al infierno. Luego se preguntan si están en la casa correcta, ya que se supone que una de las criaturas Simpson era una niña, pero el buzón decía que ahí vivía esa familia, así que se apoderan de los cuerpos de los Flanders y salen a aterrorizar a la avenida Siempre Viva. Le dan poderes al tipo de las historietas con los cuales se autodestruye. Unen a los bravucones en un solo cuerpo. Hacen que Martin se tome en serio su disfraz de Bruce Banner y pueda transformarse en Hulk, con lo que aplasta a Nelson. Sin embargo, al tratar de atacar a los Simpson, no pueden cruzar su jardín, ya que cuando les quitaron el servicio del agua, Homero se conectó a la tubería de la iglesia, lo que ha bendecido su casa por accidente. Ned se da cuenta de lo que les ha pasado a sus hijos y le pide ayuda a su vecino para regresarlos a la normalidad. Lisa le sugiere que la única forma de lograrlo es descendiendo al infierno para rescatar sus almas. Por suerte, Homero creó un portal a ese lugar intentando componer su microondas con un tenedor. No sería la primera vez que causa esa clase de estragos con un electrodoméstico. Marge, voy a llevar a los niños al infierno. Tráelos de vuelta a las 11, que tienen escuela mañana.
Y así descienden al abismo, en donde deben enfrentarse a toda clase de tentaciones y presenciar castigos irónicos. El tipo de las historietas es obligado a ver programas con muchos errores de continuidad y no le permiten quejarse en la internet, lo cual suena como el infierno personal de Max Power. También pasan por el río Estigio escuchando una canción de la banda Styx, una broma que también usarían en la serie. Y al final de su camino, Ned encuentra horrorizado que sus hijos están jugando calabozos y dragones con el diablo. En ese momento, Maud Flanders desciende desde el cielo para ayudarlos. Su esposo se siente muy feliz de verla, y Homero imprudentemente le dice a Ned que no puede creer que haya empezado a salir con otras mujeres tan pronto. Maud le pregunta si eso es cierto y se enfada al saber la verdad, abandonándolos. Son tus hijos los que están en problemas, mujer. Ellos no tienen la culpa. Homero y los demás se ven obligados a enfrentar a los demonios hasta que Bart también se da cuenta que el diablo está cansado. Homero le sugiere que Flanders tome su lugar por unos días, ya que él tiene una tienda para zurdos y como sabemos, todos los zurdos siempre van al infierno. Y es así que Flanders se transforma en el nuevo príncipe de las tinieblas, porque siempre es quien menos esperas, y hace tan buen trabajo en el infierno que toma su control permanentemente. Bart se pregunta entonces en dónde está el diablo original. ¿Cuánto cuesta este cuarto de leche? Tu alma inmortal. Bueno, son el único lugar abierto a las 3 de la mañana. Está bien. Apu se siente muy orgulloso de su nuevo empleado. Esta es una de mis historias favoritas de cómics de Noche de Brujas. El humor está en su punto y cuenta con bastantes referencias a la propia serie. Es una lástima que su autor, Jim Mahfood, no haya hecho mucho más con Los Simpson, ni en cómics ni en televisión. Hace años, cuando leí esta historia por primera vez, busqué más del trabajo del autor y me crucé con Girl Scouts, acerca de 3 chicas que deben enfrentarse a las fuerzas del mal que amenazan a la caótica Ciudad Freak. No es lo mío, pero les queda la recomendación si les gustan los cómics independientes. El segundo segmento, Metamorfo Simpson, les resultará muy familiar a los amantes de la literatura. Cuando Homero Simpson despertó una mañana de un sueño inquieto, se encontró en la cama convertido en un monstruoso insecto. El señor Smithers vino a reclamarle por su tardanza, mientras su familia intentaba justificar su ausencia y Homero trataba de quitarse el desagradable aliento de insecto a toda prisa. Pero al ver su grotesca apariencia, Smithers lo despidió de inmediato, liberando a la planta de toda responsabilidad, mientras su esposa se desmayaba y su padre lo atacaba sin cesar y le decía que eso le pasaba por comer insectos. Homero se escabulló entonces en su cuarto y aprendió que ser un bicho tenía sus ventajas, como treparse al techo, y sus desventajas, como caerse de él. Sus hijos le pidieron permiso para entrar. Lisa, con su amplio conocimiento sobre insectos, le trajo una mezcla de basura que podría disfrutar. Y Bart, como siempre tan atento, también le ofreció algo, una trampa para cucarachas, a lo que Homero reaccionó como se esperaría. La metamorfosis del padre había apretado el presupuesto de la familia, que debía comer alimentos enlatados todas las noches, mientras Homero pasaba todo el tiempo tratando de hacer algo para eliminar su terrible aliento de insecto. Marge y Lisa entraron a limpiar su cuarto, pero él no quería que su esposa lo viera así, por lo que se escondió bajo la cama. Cuando Marge intenta retirar el televisor de la habitación ya que cree que no lo utilizará más, Homero sale de su escondite y la sobresalta a tal punto que se desmaya de nuevo. Al tratar de disculparse, se cruza con sus cuñadas, a quienes no les sorprende en lo más mínimo que se haya transformado en un insecto. Selma le lanza una manzana que se queda incrustada en su coraza y pudieron haberle hecho mucho más daño si Lisa no defendiera a esa grotesca, despreciable y pestilente cosa que ella aún llama papá. Un mes después, las cosas han empeorado aún más en el hogar Simpson, en donde deben acoger inquilinos para pagar sus deudas. Mientras estos hacen que Lisa toque su saxofón para amenizar la noche, Homero escucha desde lejos, nostálgico. Barney se disculpa para ir al baño un momento y se cruza con el insecto gigante, lo que de inmediato le hace renunciar a su inquilinato, porque si quisiera cucarachas con aliento horrible ya tenía muchas en su apartamento. De la nada, Bart salta con su patineta por las escaleras y aplasta a su padre, acabando con su vida al instante.
Ya Marge no se desmayará al verlo, ni Bart sentirá sus manos alrededor de su cuello, ni Lisa tendrá que percibir su horrible aliento, por lo que la familia suelta un grito de júbilo. Homero despierta una vez más, dándose cuenta de que todo fue una pesadilla, y que si fuera un escritor checo de los años 20, eso sería una gran historia. Pero su realidad es mucho más terrible, ya que se da cuenta que fue su familia entera la que ha tomado la forma de grotescos insectos gigantes. La metamorfosis del autor Franz Kafka es una historia acerca de un tipo que un día despierta transformado en un insecto gigante, y de cómo enfrenta esa horrorosa situación mientras la estabilidad económica de su familia se va al piso. Si la han leído, pueden dar fe de que la adaptación vista aquí es bastante fiel, lo que no debería sorprendernos, ya que el autor de este segmento, Peter Cooper, también hizo una versión en cómic de dicha obra, la cual recomiendo ampliamente. Esta es una de esas historias que me gustaría ver en la versión animada. Me sorprende que aún no la hayan adaptado. Bart debe apresurarse a llegar a casa y se lamenta de no ser un adolescente para poder quedarse fuera hasta tarde. Pero las fatídicas luces de un auto le recordarán que uno siempre debe tener mucho cuidado con lo que se desea en esta historia llamada El joven Frankenstein. Cerca de ahí, el científico loco John Frankenstein y su asistente Balfigor han encontrado la fórmula secreta de la vida. Lo que necesitan ahora es algunos cadáveres con los que puedan experimentar. Por suerte para ellos y para desdicha de las víctimas, la escena que vimos antes terminó en tragedia. El científico lleva los cuerpos de Bart y el adolescente de la voz chillona a su laboratorio para comprobar sus hallazgos, comprando nuevo equipo con el dinero convenientemente guardado en su nueva caja fuerte, asegurada por escaneo retinal. Combina entonces la cabeza de Bart con el cuerpo del adolescente y ejecuta su macabro plan, pasando miles de voltios por la criatura. ¡Está vivo!, clama Frankenstein cuando su nueva creación reacciona, antes de lamentarse al creer que ha cometido un grave error al creer ser Dios. Pero el monstruo habla con normalidad, así que no todo puede ser malo. El profesor le explica lo sucedido a Bart, quien al darse cuenta que tiene el cuerpo de un adolescente se alegra bastante, y escapa del laboratorio para ir a codearse con los demás chicos de su nueva edad. Sin embargo, su grotesca apariencia los espanta e intentan atacarlo. Al defenderse, Bart noquea de un golpe a uno de ellos y debe regresar donde Frankenstein, quien le prohíbe salir hasta que le consiga un nuevo rostro. Una vez más, la suerte le sonríe ya que un adolescente toca a su puerta y... ¡Oh no! Esta historia subió de 0 a 10 en un minuto. Bart cree que le transferirán el rostro del adolescente, pero el científico tiene otros planes. Cuando despierta, se da cuenta que su cerebro ha sido transferido al cuerpo de Frankenstein y el profesor ha trasplantado el suyo al cuerpo del adolescente, ya que siempre ha querido ser más joven. Bart entonces se lamenta de su cruel destino hasta que se da cuenta que Frankenstein no puede abrir su caja fuerte, ya que el escaneo de retina no reconoce sus nuevos ojos. Así que el niño se vuelve millonario, mientras el científico queda como un adolescente rodeado de mujeres y de un simio volador con cabeza de niño. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Diría que esta es la más floja de las 4 historias, pero tiene el mérito de haber sido dibujada por una leyenda del noveno arte como lo es Dan DeCarlo, quien definió el estilo de los cómics de Archie y fue co-creador de personajes como Sabrina la bruja adolescente. El título, más no la historia, proviene de la película El joven Frankenstein, que a su vez fue una parodia del clásico filme de 1931. La intención aquí era combinar elementos de Archie con Frankenstein, pero el resultado no fue el mejor que digamos. Sí, qué lindos zapatos, Frankie. Stein. De las Doves al amanecer es el título del último segmento, y es contado en verso por Willy, así que mejor estén atentos. Todo comenzó en la taberna de Moe una noche, donde el profesor Frink bebió media botella de whisky sin ningún reproche. Los demás parroquianos celebraron su osadía, pero Frink siniestramente con su mirada los mataría. El científico se levantó de su silla con celeridad. «¡Hay una bestia suelta!», gritó. «¡Llamen a la policía con toda seguridad!».
Moe se burló de él y no aceptó esa tonta historia, pero Frink le reiteró la existencia de aquella vil escoria. Barney y los demás lo miraron como si fuera un orate, hasta que Homero soltó un chillido y no estaba viendo un disparate. Medía menos de 1 metro, con espinas en su lomo, un pico como aguja y de humanidad ningún asomo. Moe sacó su escopeta y le apuntó a la criatura, pero su asalto fue fulminante, drenándolo con soltura. El jefe Gorgory entró al bar, queriendo solo un trago, y la cosa saltó sobre él, ejecutando su ataque aciago. Gaspar, el hombre abejorro y el capitán McAllister fueron los siguientes en sucumbir. Ante el ataque del monstruo, pocos quedaban por morir. Homero J. Simpson aún estaba en el bar, observándolo todo con extrañeza, y el engendro se arrojó hacia él, aterrizando certeramente en su cabeza. Mientras planeaba su cena, la bestia miró hacia un lado. Allí estaba Barney, tendido como un tentador bocado. La criatura se posó sobre Barney, demasiado ebrio para pelear. Inyectó su pico en su estómago, sin saber que no volvería a saltar. A medida que absorbía el interior de su víctima, sabía que cometía un error. Cayó al piso ebrio como una cuba, muerto por exceso de licor. Chupacabras, dijo Frink, así llamábamos a la bestia. Lo creamos en el laboratorio y se volvió una molestia. El profesor agradeció que Barney estuviera ahí, donde el monstruo ahora yacía, y Homero sonrió porque una vez más, la cerveza había salvado el día. El nombre del segmento toma prestado de la película Del crepúsculo al amanecer, pero la historia no es una parodia de ella. A duras penas comparte el hecho de que la acción incluya a un monstruo atacando a la gente en un bar. Desafortunadamente, la versión en español de Editorial Beat no tradujo el texto de esta historia en verso, que es lo que le daba la gracia. Así que tuve que adaptarlo un poco. Espero que haya sido de su agrado. Su autor fue Scott Morse, quien ha prestado su talento para algunas compañías de cómics estadounidenses, pero su trabajo más frecuente está en la animación, en particular en el corto Tu amiga la rata de Ratatouille, en donde podemos identificar el estilo de dibujo visto en este cómic. Y ahí lo tienen. El siguiente número de La Casita del Horror es bastante especial, al menos para mí, ya que los autores de Hitman, mi cómic favorito, prestan sus talentos para brindarnos una historia bastante grotesca y característica de su humor. Tal vez la veamos en este mismo mes o en diciembre, porque ¿quién dice que necesitamos estar en octubre para hablar de una buena historia de terror? Como siempre, muchas gracias por ver, no olviden suscribirse a nuestro canal y también seguirme en Facebook. Por suerte para el diablo, los empleados del sindicato de la planta nuclear firmaron las almas de sus familiares a cambio de tener papel higiénico. Firmaron las almas de sus familiares a cambio de tener papel higiénico de 3 hojas. Ya. Firmaron las almas de sus familiares a cambio de tener papel higiénico. No. Firmaron las almas de sus familiares a cambio de tener papel higiénico de 3 hojas. Es tan ridículo.